Hola a todos, vamos a ver ya un supuesto práctico. Un supuesto práctico que, si bien es cierto que ha salido alguna vez en los exámenes, no es una de las preguntas más recurrentes en los exámenes de supuestos. Pero también es verdad que es una de las preguntas que eh, una vez se sabe, pues bueno, si sale esa pregunta es relativamente sencilla de contestar y nos puede asegurar tener un supuesto bien. Estamos hablando de los supuestos de acumulación de condenas. Lo primero que decir es que no es lo mismo acumulación de condenas que refundición. La refundición la hace el juez de vigilancia penitenciaria y la acumulación la hace el juzgado, uno de los juzgados sentenciadores o ejecutores de dicha sentencia. Tenemos que tener en cuenta que en algunos contextos penitenciarios sí que es verdad que a la refundición le pueden llamar acumulación, ¿vale? Pero no es lo mismo. La refundición es únicamente lo que hace el juez de vigilancia respecto a las penas para que sea más fácil, por ejemplo, calcular el cuarto de condena. Lo que hace es sumar las penas. Si tengo una pena, por ejemplo, en este caso, de 3 años de prisión y 2 años y 6 meses, pues sería como una única pena de 5 años y 6 meses. Esto está explicado en el reglamento penitenciario. Tratarlas como si fuesen solo una, aunque luego tienen su orden de cumplimiento, ¿no? La acumulación consiste en ver si la pena a cumplir es menor que todas las penas juntas, porque tenemos una serie de limitaciones en el Código Penal cuando se dan una serie de circunstancias que nos impiden que los internos cumplan un exceso de años, ¿no? Es decir, la primera limitación que a todos nos suena es el triple de la mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos pensar que si la mayor es de 5 años de prisión, pues podríamos multiplicarla por 3 y esa sería la única, o sea, como mucho podría cumplir 15 años. Pero no es este el caso, porque para que eso pueda suceder, se tienen que dar una serie de circunstancias. No todas las condenas son acumulables, es decir, no todos los internos solo van a cumplir el triple de la mayor. Veremos luego las típicas preguntas de este tipo de supuestos, porque obviamente nos van a preguntar cuánto va a cumplir como máximo, pero también nos van a preguntar otra serie de cuestiones como quién es el juzgado que acumula, o sea, cuál es el juzgado que acumula, a petición de quién y, bueno, cuál sería la pena acumulada y luego cuál sería el total de la condena. Y podrían incluso preguntarnos que calculásemos un cuarto de la condena en función de la acumulación. Entonces, vamos por partes. Lo primero, cuando en un examen de supuestos nos pongan una serie de ejecutorias, tenemos que tener en cuenta que las ejecutorias que se pueden acumular son aquellas ejecutorias en las que haya penas privativas de libertad, como son la pena de prisión y la pena de responsabilidad subsidiaria por impago de multa. La multa en sí no. Y la localización permanente es una pena que, como habéis estudiado en el Código Penal, también es privativa de libertad, pero es una pena que está en desuso, ¿vale? Es decir, una pena que ya, si bien es cierto que la pone en el Código Penal, pues ya no la tenemos en casi ningún artículo. Entonces, las penas privativas de libertad que se podrían acumular serían estas. También tenemos la pena privativa de libertad de la prisión permanente revisable, que también, entre comillas, se podría acumular, pero la dejamos un poco fuera de esto. Entonces, responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa y pena de prisión. Entonces, en el examen nos van a poner, no lo van a poner como lo tenemos ahora aquí, sino que en el examen nos van a poner una serie de ejecutorias desordenadas, ¿vale? Ni siquiera en una tabla. Tenemos que hacer una tabla. Nos pondremos las ejecutorias, como tenemos aquí. Nos pondremos la fecha de comisión de los delitos, muy, muy importante. Y la fecha de firmeza de la sentencia, no la fecha de sentencia. ¿Qué diferencia hay entre una fecha de sentencia y una fecha de firmeza? Pues que las sentencias, una vez dictadas, a veces son firmes en el mismo momento, pero muchas otras veces caben recursos. Por lo tanto, tenemos que esperar a que a ver si esa sentencia es firme, porque podríamos poner un recurso y que posteriormente
pues no tenga que cumplir la pena de prisión porque digamos que era inocente, ¿no? Entonces, ordenamos por fechas, o sea, por fechas de firmeza de la sentencia, nos fijamos en la fecha de comisión y las penas tienen que ser penas privativas de libertad. No puede ser multa. La multa será, si no se paga, una responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, pero ya tiene que estar catalogado como tal, es decir, ya nos tiene que venir en la hoja penal. Lo primero, esto, bueno, las preguntas las vamos a ver después, porque hay varias preguntas que me parecen súper interesantes sobre este concepto. Pero vamos a ver, aquí tengo una serie de preguntas para que veamos, ¿no? O sea, veamos cómo se hace. Lo primero, tenemos que ir a la fecha de la primera sentencia firme. Veréis en algunos sitios que esto se puede hacer eligiendo cualquiera de las sentencias. Es decir, podemos elegir, por ejemplo, esta sentencia de aquí. En nuestro caso no lo vamos a hacer así. Vamos, porque considero que es un nivel un poco más alto y que en nuestro examen no va a salir. Entonces, cogeríamos la primera sentencia firme, ¿vale? La firmeza de la primera sentencia, que es el 5 de junio del 2022. Y se van a poder acumular todas las sentencias cuyos hechos hayan sido cometidos antes del 5 de junio del 2022. Es decir, cuando el interno cometió los delitos, no podía saber que lo iban a sentenciar. Porque si sabía que lo iban a sentenciar y que iban a entrar todas dentro de la acumulación, obviamente hubiese seguido cometiendo delitos. Esto darle una vueltecilla y veréis cómo tiene sentido. Muchas veces en la prisión pues se escucha eso, ¿no? Bueno, es que pensaba que me iban a hacer el triple de la mayor y ahora resulta que tengo un montón de años porque no me hacen el triple de la mayor, etcétera. Porque claro, tiene que haber una conexividad, o sea, una conexión temporal entre las sentencias, ¿no? Entonces, la fecha de la firmeza de la primera es la 5 de junio del 2022 y vamos a poder acumular todas aquellas que sean anteriores al 5 de junio del 2022. Como vemos, tenemos la del 12 de enero de 2022, la de 20 de febrero de 2022, la de 14 de abril de 2022, la de 5 de mayo de 2022 y esta no la vamos a poder acumular porque esta es posterior al 5 de junio. ¿Vale? El interno ya había sido condenado, probablemente estaba en prisión cuando fue condenado. O sea, digamos que es, bueno, podía estar en prisión provisional, podía estar también en la calle. O sea, le llega la sentencia del 5 de junio del 2022 cuando está en casa y sigue cometiendo delitos por cualquier motivo el 18 de diciembre del 2022. Pues porque todavía no se estaba ejecutando, que tenía un permiso, pueden ser por muchas circunstancias. No vamos a entrar en eso. Entonces, veamos, ¿cuáles son las que se pueden acumular? Pues las que se pueden acumular serían estas, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque los hechos son anteriores. Esta no se va a poder acumular. Entonces, aquí veremos cuánto nos da y le vamos a tener que sumar los 6 meses de prisión de este caso. Bien, ¿cuánto sería la suma aritmética? Si sumásemos todo lo que tiene que cumplir, serían 3 años más 2 son 5, 5, 10 y 3, 13. 13 años y 6 meses, ¿vale? Que lo vamos a escribir, lo voy a poner aquí, ¿vale? 13 años, 6 meses y 0 días. Vamos a ver si lo puedo poner un poco más grande, ¿vale? Si yo sumo todo, serían 13 años y 6 días, ¿vale? Como hemos dicho que salvo excepciones muy excepcionales, que no vamos a ver porque ya sería un nivel demasiado alto, el interno solo podrá cumplir el máximo, ¿no? O sea, el triple de la mayor. El máximo tendrá que ser, como mucho, el triple de la mayor. Vale. ¿Cuál es la pena de prisión que sea el triple de la mayor en este caso? Como aquí tenemos una de 5 años, el triple sería 15. Es decir, el interno, como mucho, podrá cumplir 15 años, que es el triple de la mayor. ¿Qué sucede en este caso? Que la acumulación de condenas no le beneficia. Es decir, a él lo que le beneficia es sumarlas todas, porque cumplirá menos años que si solamente hacemos el triple de la mayor.
Cosa diferente hubiese sido si, por ejemplo, aquí hubiésemos tenido un 3, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí hubiésemos tenido un número 3, ¿vale? Aquí, ¿qué sucedería? Pues que si hago lo mismo, tendríamos que la suma aritmética, en vez de ser 13, 6, 0, sería 3 y 2, 5, y 3, 8, y 3, 11, 11 y 6 meses. ¿Vale? Si yo sumo todas, serían 11 y 6 meses. Pero si hago el triple de la mayor, que la mayor son 3 años, cumpliría 9. Por lo tanto, ¿qué le beneficiaría a este interno? Que le hagan el triple de la mayor y cumplir solo 9. Entonces aquí hemos visto los dos casos. El caso 1 en el que sí que le beneficia y el caso 1 en el que no le beneficiaba la acumulación y el caso 2 en el que sí que le ha beneficiado que le hagan esa acumulación. Bien, entonces el interno hemos dicho que como el triple de la mayor sería 15 y el triple de... O sea, el triple no, la suma aritmética serían 13 y 6, pues va a cumplir 13 y 6. 13 y 6 más los 6 meses, es decir, 13 y 12. ¿Vale? Lo voy a apuntar para que nos quede claro que el total de lo que iba a cumplir será 13 y 12. ¿Vale? Pero también voy a hacer, como os he dicho antes, imaginemos que el interno aquí tiene una condena de 3 años. ¿Vale? En ese caso, el total de la suma aritmética, como os he dicho antes, sería 3 más 2 más 3 más 3, ¿no? Si no lo hago mal, serían 11 y 6 meses. 11, 6 meses y 0 días. Vale. Y el triple, si hacemos el triple, serían 9. Por lo tanto, ¿cuánto va a cumplir el interno? El interno cumplirá solo 9. ¿Vale? Pero a esos 9 le tenemos que sumar los 6 meses de prisión. Por lo tanto, va a cumplir 9 y 6. Es decir, en total, si nos preguntasen cuánto cumpliría en este segundo caso, que no es el caso del supuesto, cuánto cumpliría, sería 9, 6, 0. Importante, ¿qué hemos hecho después aquí? Al sumarlas, una refundición. Cuando yo sumo las condenas y las tomo como una sola, estoy haciendo una refundición. ¿Qué hemos hecho al hacer el triple de mayor? Una acumulación. Bien, pues con todo esto ya tendríamos el supuesto resuelto. Que vamos a dejarlo limpio para que esté bien, ¿vale? Y hemos dicho que sumaríamos todas al final, ¿no? Porque la acumulación no le beneficia, por lo tanto, tendría que hacer eso, ¿vale? Vamos a leerlo aquí detenidamente. Y nos dice que la sentencia y firmeza de la referencia, pues obviamente es la primera, 40 del 2022, ¿vale? La primera. Podríamos utilizar otras. Vamos, las que sí que entran, y entrarían todas menos la última, que tiene los hechos anteriores, o sea, posteriores, perdón, a la sentencia. Y veríamos que la pena, la suma aritmética son 13 años y 6 meses, y la pena individual más grave del bloque son 5 años de prisión, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aquí además nos pone también el límite máximo absoluto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que le beneficiaría? No opera la reducción del artículo 76, sino que tendría, o sea, lo que más le beneficia es sumar los 13 años y 6 meses más los 6 meses de la segunda, bueno, de la última condena. Ahora, una vez ya hemos visto esto, vamos a centrarnos en las preguntas importantes, ¿vale? Porque esto es solo una pequeña parte del supuesto. Si nos seguís en las clases de la academia, resolvemos uno de los supuestos oficiales que trataba sobre esto. Entonces, vemos que la primera pregunta sería, ¿quién puede iniciar esto? Vale, pues lo puede iniciar de oficio por el propio tribunal, aquí lo tenemos, ¿vale? También puede ser a propuesta del jurista, es decir, en la oficina de régimen del centro penitenciario, el jurista es el que de oficio, por motu propio, envía al juzgado ejecutor, pero lo haría el juzgado ejecutor, aunque fuese a propuesta del jurista. También puede ser a instancia de parte, es decir, el interno, o su abogado defensor, o el Ministerio Fiscal. ¿Vale? Esas serían las tres formas. Por ejemplo, si nos dice, no, es que hay un amigo que quiere... No, eso no podría ser. Tenía que ser el interno. Su abogado defensor es lo mismo que el interno, ¿vale? Porque es el que le representa. Una pregunta que en este PDF veo que no lo hemos puesto, pero que es interesantísimo, es... Sí que pone que es en la oficina de régimen, bueno, en la actual oficina de gestión.
¿En qué hojas iría la acumulación? Hojas amarillas, que son las penales, hojas azules, que son las penitenciarias, o hojas rosas, perdón, que son las preventivas. Pues iría en la parte de las hojas penales, porque forma parte del expediente penal. Esto ya lo veremos en otros temas, ¿no? Pero los expedientes, a grosso modo, digamos que tienen hojas de tres colores, que es donde se escribe pues, cada una de las cosas que le pasan al interno dentro de la prisión. Por ejemplo, si le damos un permiso, estaría en la hoja azul, que es penitenciario. Si el interno entra preventivo, estaría en la hoja rosa. Y después tenemos las hojas amarillas, que son las hojas penales, ¿no? Pues cuando nos llega una liquidación de condena, cuando nos llega una sentencia, o en este caso, cuando tenemos una acumulación. Entonces, eso me lo aprendería también. ¿Qué órgano es el competente? Pues el competente es el último tribunal que haya dictado la sentencia firme, de entre las que van a ser objeto de acumulación, como lo dice aquí. Pero también podría ser, o sea, de las que van a ser objeto de acumulación se refiere de todas las que tiene. Pero puede ser que su sentencia no esté dentro de la acumulación. Es decir, el Penal 1 de Toledo dictó la sentencia en último lugar y su sentencia no va a entrar dentro de la acumulación, pero es el encargado de hacer la acumulación. ¿Vale? Lo tenemos aquí puesto. Audiencia Provincial de Madrid, cuya firmeza es del 2 del 4. A ver. El Penal 1 de Toledo, ¿vale? No la Audiencia Provincial de Madrid. Y luego, como último paso,